Mi nombre es María Fernanda Quintero Balbuena y hoy les voy a hablar acerca de la evolución histórica de la evaluación educativa. Como primer periodo tenemos el periodo pre-tayloriano. Eso abarca la época antes de la teoría de Taylor. Taylor es conocido como el padre de la evaluación educativa. Siguiente tenemos el siglo II a.C. Aquí se realizaban prácticas chinas para escoger el personal. En el siglo V a.C. se crean los cuestionarios y se buscaba que el estudiante analizara e investigara el por qué y para qué de las cosas. En el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo surgen las universidades y la evaluación toma un modo más formal. Se realizan las evaluaciones orales frente a los tribunales de maestros. En el siglo XVII, en 1645, Juan Amos Comenius publica su obra Didáctica Magna, que esto incentiva a verificar si todo lo que se ha enseñado ha quedado correctamente aprendido. En el siglo XVIII se establecen los exámenes escritos para el ingreso a las universidades para comprobar si es meritorio el ingreso. En el siglo XIX nace la evaluación en la educación tradicional y aquí se evalúa teniendo en cuenta una calificación y también surgen los diplomas de grado. En 1845, Horace Mann implementa unos test y unas pruebas para evaluar el rendimiento escolar tanto de la escuela como del profesorado y de los estudiantes. En 1862, Robert Lowy implementa una ayuda a las escuelas teniendo en cuenta el rendimiento en lectura, escritura y aritmética. En el siglo XIX se establece que el salario de los docentes debe ser de acuerdo al rendimiento y a los resultados que presentan los estudiantes. En 1878 surge la teoría conductista de Watson, que se basa en los resultados. En 1887 a 1898, el pedagogo Joseph Rice crea grupos de comparación para verificar la eficacia de los programas. En 1912, William Stern propone el coeficiente intelectual. En la época de la sociedad industrial, bueno, a finales de esta época, surgen mecanismos de acreditación y selección de estudiantes teniendo en cuenta sus conocimientos. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, se genera la aplicación de test de inteligencia y de personalidad en servicio de funciones sociales. En 1920, la Escuela Nueva presenta una evaluación cualitativa y de 1930 a 1957 se conoce como la segunda generación y esta presenta una evaluación de carácter totalmente descriptivo. Hola, mi nombre es Andrés Convariza y hoy me gustaría hablarle sobre los exponentes más importantes en la historia de la evaluación. Entonces vamos a comenzar, con Ralph F. Taylor. Este personaje es realmente conocido e importante debido a la creación del término evaluación educacional. Además se reconoce por su teoría curricular. ¿Cómo así su teoría curricular? ¿De qué habla? Habla de que para implementar la evaluación primero se debe planearla, ¿listo? ¿Para qué se hace esta evaluación? ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Dónde se va a evaluar? ¿Y cómo se va a evaluar? ¿Listo? Planeación, programación. El segundo exponente es Daniel Stoffelbein. ¿Listo? Nació en Waverly, en Iowa, en septiembre de 1936. Fue fundador del Centro de Evaluación Estatal en Ohio en 1965. Es conocido por su modelo CIPP, contexto, insumo, proceso y producto. ¿Cómo así? Este modelo decía que el contexto hace referencia a esa evaluación inicial que se le hace a una persona para conocer cuáles son sus falencias y cuáles son sus virtudes. El insumo es como esa planeación que se hace para saber cuáles son las metodologías más correctas para aplicar en el estudiante, ¿listo? El proceso es como esa entrega de resultados y el producto es el análisis de esos resultados. Si en realidad cumplían las necesidades del estudiante, si en realidad obtuvo los objetivos que quería alcanzar. El tercero es Robert Stake. Nació en Nebraska en 1927, especialista en la evaluación institucional, especialmente en programas académicos. Es conocido por su modelo de evaluación respondente de 1975.
¿A qué hace referencia a este modelo de evaluación? Hace referencia a que él tomaba la evaluación como un proceso comunicativo para entender un poco mejor a la persona evaluada o al estudiante. ¿Listo? ¿Para qué? Para resolver inquietudes y preguntas que tenga el estudiante durante el correo durante pues el proceso de educación. ¿Listo? Seguimos con Michael Scriven. Nació en 1928 en Gran Bretaña, es inglés, fue filósofo, educador y matemático, conocido por el modelo basado en el consumidor que trataba sobre que la evaluación debe responder a las necesidades del estudiante. ¿Listo? Debe estar basado en la persona que va a recibir dicha evaluación. Se debe estudiar el estudiante, se debe buscar el mejor método y se deben comparar los resultados, si en realidad cumple los objetivos o no. Por último, tenemos a Edward Sussman. Nació el 5 de abril de 1915 en Estados Unidos y es conocido por el modelo de evaluación basado en el método científico. La contribución de Sussman al campo de la evaluación la constituye en su libro titulado Evaluative Research Principles and Practice in Public Service and Social Programs en 1967. En este libro deja claro el rol que debe tener el evaluador al buscar técnicas educativas que sean útiles y apropiadas a las circunstancias y necesidades de un estudio educativo determinado. Mi nombre es Angie Maylén García Pereira y hoy voy a hablarles sobre la importancia de la evaluación educativa. La evaluación es ante todo una actividad de comprensión, reflexión sobre la enseñanza, en la cual el profesor debe ser considerado el protagonista, responsable principal. Es la parte integral de una buena enseñanza. De hecho, no es posible coincidir adecuadamente a la enseñanza sin la evaluación. Es una tarea que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que regula y permite conocer las causas de los problemas o obstáculos que suscitan. Adquiere una gran relevancia personal y social y permite avisar, planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta revela como los procesos de enseñanza-aprendizaje y permite pues mejorarlos. También la evaluación es un recurso que asegura unos niveles de formación común y garantiza que se reúnan una serie de capacidades, competencias y conocimientos concretos para avanzar dentro de los niveles de la educación del sistema educativo y pues así logrando los títulos correspondientes. Muchas gracias.